Recibo un cordial saludo de parte del podcast de Academia Debate Sociedad. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Benavides, quien tiene una amplia trayectoria en el derecho, se ha desempeñado como fiscal, como juez, como vocal del Consejo de la Judicatura. También ha sido docente de varias universidades del Ecuador y también en la actualidad se desempeña como catedrático de algunas universidades en la ciudad de Quito. Qué gusto, doctor. Bienvenido a este espacio académico en donde estaremos conversando respecto al inicio del proceso penal y sus aspectos relevantes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con todos los que a usted le escuchan y le siguen, que es mucha gente. Eso es importante porque primero tenemos que dar criterios jurídicos para orientar a la comunidad jurídica y luego también tenemos que educar a las personas con el fin de que vayan mejorando en cuanto a la comprensión de todo lo que significa el derecho penal como ciencia, no como lo que dispone únicamente el Código Orgánico Integral Penal. Al derecho penal se lo estudia científicamente. Entonces, ¿cómo comienzo a estudiar? Por decir, como vamos a hablar de la prisión preventiva, entonces necesito ir a ver qué es lo que dice la dogmática sobre la prisión preventiva. Entonces tengo que ir a leer, por ejemplo, Claude Roxin, ¿no? Gunther Jacobs. Tengo que ir a leer también este librito que es muy bueno también, algunos libros de Jordi Nieva Fenol, del señor Michel Tarufo, del señor Eugenio Zaffaroni. Entonces ahí vamos comprendiendo cuál es el alcance de la prisión preventiva desde la dogmática. Y luego tenemos que ir a analizar que desde el punto de vista constitucional. Entonces, pero si la Constitución de la República en el artículo 77.1 dice que la privación de libertad de las personas es de última ratio, es de carácter excepcional, pero hay algunos principios que se deben aplicar. Claro, o sea, hay algunos principios, por ejemplo, el principio de proporcionalidad. Entonces, el principio de proporcionalidad no es únicamente para modular la pena privativa de la libertad, sino en este caso para la prisión preventiva y las demás medidas cautelares de carácter personal e incluso las medidas cautelares reales. Para todo es aplicable el principio de proporcionalidad. Pero ahí tenemos otros principios, el de razonabilidad, tenemos el de idoneidad, ¿no? Tenemos el principio de necesidad, que son esenciales para poder comprender cuál es el alcance de la prisión preventiva. Pero eso es suficiente, ya hemos leído todo esto, entonces luego necesitamos ir a ver cuál es el criterio de la Corte Nacional de Justicia en su jurisprudencia de triple reiteración. Entonces, muchas personas, a lo mejor siendo abogados, no conocen cómo nace esa jurisprudencia de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, bueno, pues es jurisprudencia y esa es vinculante y es obligatoria. Me decía hace unos pocos días un señor que se graduó de abogado en la Universidad Central, digo, no es así. Entonces, ¿cómo es lo que se aprueba una jurisprudencia de triple reiteración en la Corte Nacional de Justicia? Si hablamos de la sala, en este caso la sala penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, esta sala en la actualidad está conformada por 7 jueces, que ahora de los 7 creo que debe haber 2 o 3 titulares, los demás son con jueces temporales. Entonces no está correctamente integrada la sala ni la Corte Nacional. Creo que ahora de los 21 jueces titulares existen 9 titulares. Los demás son con jueces temporales. Entonces está mal integrada en la Corte Nacional. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer el concurso de merecimientos y oposición para nombrar a los titulares lo más pronto posible. Entonces, la sala penal se pronuncia en varios fallos, en varias sentencias sobre un criterio jurídico. Os digo, por ejemplo, se pronunció hace algunos años de que la prescripción de la acción en un delito que tiene que ver con se cobran los intereses altos, que es la usura, ¿no? ¿Desde cuándo cuento el tiempo para la prescripción de la acción? Entonces, ahí de la sala penal en ese tiempo nació un criterio. Ese criterio dice, bueno, lo que pasa es que la persona que ha prestado ese dinero le está cobrando un interés más allá del permitido por la ley. Consecuentemente, este señor va a tener un título ejecutivo y en muchos de los casos también va a tener hipoteca abierta a más de un pagaré o una letra de cambio. Entonces, como no le paga su cliente, ¿no? Hablemos así de cliente, pues
Entonces, lo que él hace es acciona en materia civil y sigue el juicio ejecutivo. Consigue la sentencia aceptando la demanda, mandan a pagar el valor de la letra de cambio, más los intereses, más las costas, y luego, si no hay ninguna impugnación, la sentencia se ejecutoría. Una vez ejecutoriada, entonces hay que ejecutar. Entonces pone el mandamiento de ejecución, luego de hacer la liquidación correspondiente, dice, la letra era de 10,000, más los intereses 13,000, ¿no? Entonces, ese es el valor que ha liquidado ya un perito. Consecuentemente, dice, pague dentro del término legal los $13,000 que usted está deudando en esta causa. El señor no tiene de dónde pagar. Es imposible que tenga $13,000. Si quebró por estar pagando intereses usureros. Entonces no puede pagar ni los intereses, peor el capital que supuestamente le prestó este señor que está cometiendo un delito de usura. Entonces, luego está ejecutando. Como no paga, no tiene bienes, o si tiene bienes, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el bien hipotecado? Voy a embargar, y una vez embargado, vamos a hacer el proceso del remate. Entonces, ¿qué se dice en esa jurisprudencia de triple iteración que está vigente hasta ahora? Pues la sala penal dijo, vea, yo creo que la prescripción de la acción en cuanto al plazo hay que contarse desde la última providencia que ponga ese juez de lo civil en el juicio ejecutivo. Desde allí recién va a ser el primer día para que cuente el plazo para la prescripción, para que los delitos de usura no se queden en la impunidad. Entonces, Claro. ¿cómo nació eso? La sala penal de la Corte Nacional dijo por tres, mínimo tiene que ser en tres sentencias, con ese mismo criterio. Entonces dijo más de tres ya. Entonces se reúne la sala penal, dirigida por el presidente de su sala, y ellos hacen un proyecto de resolución y le piden al presidente de la Corte Nacional de Justicia que ponga en conocimiento del Pleno. Van al Pleno, nos dicen, aquí estamos los 21 jueces, aquí la sala penal ha presentado una propuesta para que se apruebe esta jurisprudencia de triple reiteración. Señorita, señor secretario, secretaria general de la Corte Nacional de Justicia, lea cuál es el proyecto. Leen y dicen, a ver, ¿qué opinan los de la sala civil? ¿Qué opinan los de la sala laboral? ¿Qué opinan los de la sala niñez y adolescencia y adolescentes infractores? ¿Qué opina la sala tributaria? ¿Qué opina la sala administrativa? Y también, ¿qué opina la sala penal? Entonces aquí hay un asunto muy complejo. Los de las salas especializadas que no sean la penal, ellos dicen, nosotros no tenemos el criterio claro, porque nosotros somos de otra materia. Yo administro justicia en materia civil. Entonces yo no tengo la comprensión completa del proyecto que están presentando. Por lo tanto, que se pronuncien los de la sala penal. Entonces ellos orientan y los demás se suman. Dicen, bueno, lo que dicen la sala penal creo que debe ser lo correcto, por lo tanto votamos a favor. Para que se tenga como jurisprudencia se necesita 12 votos mínimos de los 21. Entonces eso se publica en la Gaceta Judicial y en el registro oficial y ya es jurisprudencia obligatoria para todos los operadores de justicia en materia penal. Pero es vinculante. ¿Cómo va a ser vinculante? Pues nunca. Vinculante es otra cosa, tiene otro alcance. Entonces, para esta prisión preventiva también necesitamos ir a hablar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pues ¿quién hace el control de legalidad de la justicia ordinaria en Ecuador? La Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es su mecanismo? Los recursos de casación, a través de las 6 salas especializadas que hay en esta Corte Nacional. ¿Quién hace el control de constitucionalidad de la justicia ordinaria? La Corte Constitucional. ¿Y cuál es el mecanismo? Yo creo que hay dos fuentes, ¿no? La una es de la justicia ordinaria, es decir, de los recursos de casación, que ya causa ejecutoria esa sentencia que dicta la Sala Penal de la Corte Nacional, y allí tiene la persona que se sienta perjudicada, que puede ser la víctima, puede ser el fiscal o puede ser el procesado, para presentar la acción extraordinaria de protección. Y tiene, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional, tiene 20 días de término. Entonces presentan la acción extraordinaria de protección y que puede ser presentada de dos fuentes también. La presento directamente en la Corte Nacional, ante esa misma sala, o la presento directamente en la Corte Constitucional. Una vez presentado eso, llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, bueno, vamos a sortear unos 3 jueces y de los 3 jueces uno va a ser el ponente. Y ustedes van a ser
la admisibilidad de esta acción extraordinaria de protección. Si pasa ese filtro, que es muy difícil que pase, porque la mayoría, yo creo que en un 95% no pasa ese filtro, pocas pasan el filtro, pero las que pasan entonces pasan a conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional, es decir, de los 9 jueces titulares de esta Corte Constitucional. Y ellos resuelven entonces, ¿no? Si es que aceptan la acción extraordinaria de protección o simplemente dicen no al lugar a la misma. ¿Y qué es necesario que se pruebe dentro de este proceso de carácter constitucional? Que en la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que es la de casación, se demuestre que han violado derechos y garantías, en este caso que puede ser del procesado. Consecuentemente, van a decir, se han violado el principio de seguridad jurídica, el principio de la garantía del derecho a la defensa, sobre la tutela judicial efectiva, lo que ellos quieran, de acuerdo al caso, pues, ¿no? Para el caso. Y una vez que ya hayan determinado esos aspectos, entonces sale la sentencia escrita y esa jurisprudencia entonces se va a convertir en vinculante. Oye, ¿cuál es la diferencia entonces entre jurisprudencia de triple reiteración obligatoria y jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional? Entonces, es vinculante porque si yo quiero aplicar ese criterio jurídico y soy juez del trabajo y voy a resolver, me han planteado, tiene relación este criterio que está en materia penal, tiene que ver con este juicio laboral. Entonces, ¿tengo que tomar en cuenta eso o no? Claro, porque es vinculante. Por lo tanto, todo juez, toda autoridad pública, de cualquier función del Estado, que vaya a resolver, aunque sea administrativamente o judicialmente, tiene la obligación de considerar lo que dispuso la Corte Constitucional en esa jurisprudencia vinculante. Entonces, esto nos va abriendo un abanico más amplio sobre lo que estábamos diciendo, la prisión preventiva. ¿Qué criterio tiene la Corte Nacional y qué criterio tiene la Corte Constitucional Constitucional. sobre la prisión preventiva? Claro que la Corte Constitucional no ha dicho mayor cosa. Sí, la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio, es de carácter excepcional, pero eso ya dice la Constitución. También dicen los convenios internacionales de derechos humanos, van en la misma línea. Entonces no ha hecho un aporte significativo. Sin embargo, hay que considerar lo que dice esa Corte Constitucional. Pero será suficiente ya para decir cómo hemos estudiado y cómo sabemos, y creo que ya es fundamentado para que este juez ordene la prisión preventiva. Entonces creo que falta mucho, mucho más. Entonces tengo que ir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y ahí establece más de 35 parámetros para que un juez analice y una vez que haga la motivación respectiva, ordene o no ordene la prisión preventiva. Hay que tomar en cuenta sobre todo una garantía que es esencialísima, que es la garantía de la presunción de inocencia del procesado. Entonces, si analizamos un poco de doctrina, dice, ¿qué pasa cuando un juez ordena la prisión preventiva de un procesado? En cualquier caso, en un homicidio simple, en un robo con violencia, en un robo simple, en cualquier delito. El fiscal, de manera fundamentada, pide prisión preventiva y el juez dice, bueno, prisión preventiva. Si ordena la prisión preventiva, ¿cree que está afectando a la presunción de inocencia? Sí. Pero ¿qué dice la doctrina respecto de la prisión preventiva cuando un juez ordena la prisión preventiva? Entonces, por ejemplo, Zaffaroni dice, si un juez ordena la privación de la libertad de una persona, nada más que le está imponiendo una pena de manera anticipada y consecuentemente le está afectando a la garantía de la presunción de inocencia. Eso es doctrina. Y qué importante también es comprender que ya en la práctica vemos cómo hay un uso desmedido de la prisión preventiva. Incluso en la pandemia se pudieron evidenciar algunos pronunciamientos de organismos internacionales respecto a que debían controlarse los jueces en dictar la prisión preventiva como tal. Y asimismo salió algún análisis respecto a la Corte Constitucional del Ecuador, en el cual ya se pronunciaban que la prisión preventiva es de última ratio, como señala Claude Roxin, y también a la par que es necesario tomar una seriedad frente al caso, porque vemos que hay fiscales que solo se van al COIP y justifican la prisión preventiva y creen que han metido un golazo por haber logrado la prisión preventiva, cuando hay medidas sustitutivas
que en ciertos casos deben ser aplicadas, pero no. En muchos casos como tal, vemos que hay este uso desmedido de la prisión preventiva y hay que alertar que incluso esto se va en contra de la presunción de inocencia. Pero aquí hay que analizar desde el punto de vista, esto sí es doctrina, porque una cosa es la dogmática y otra cosa es la doctrina, ¿no? Pero bueno, eso ya conoce el público que nos está escuchando. Pero ¿qué es lo que necesito yo como fiscal irle a proponer, irle a fundamentar a un juez cuando pide la prisión preventiva? Y un juez cómo tiene que motivar, ¿no? Considerando que la prisión preventiva tiene yo creo que dos finalidades. La una, para que el señor esté presente en la etapa de juicio y el delito no se quede en la impunidad, ya que la mayoría de delitos en el Ecuador no se puede juzgar en ausencia, hay que tenerlo presente al procesado, excepto las cosas que, los delitos que sí se puede juzgar en ausencia, que lo Exacto. sabemos muy bien. Y el otro es en caso de que le dicte sentencia condenatoria para que el señor vaya a cumplir la pena privativa de la libertad. Esa es la finalidad. Pero tengo que fundamentar como fiscal, ¿no? Que, y como abogado defensor también, cuando yo me oponga a la prisión preventiva, pues si digo que no le den prisión preventiva, sino medidas cautelares alternativas, pues también tengo que fundamentarle al juez, ¿no? En respuesta a lo que el señor fiscal está pidiendo. Entonces, es un elemento esencialísimo ir a estudiar desde el punto de vista doctrinario el peligro de fuga. Esa es la esencia. Si no hay peligro de fuga, ¿para qué ordeno la prisión preventiva? Entonces, hecho todo este análisis ya de manera global, general, pues al último voy a ver y digo, ¿qué dirá ese Código Orgánico Integral Penal? Y ahí dice, bueno, aquí hay unos 4 requisitos. ¿Y será que yo como fiscal le pido y le leo los 4 requisitos? Vea, este caso es de homicidio simple, ¿no? Entonces, el primer requisito, ¿existen elementos de comisión suficientes para que se determine que se ha cometido un delito de acción público de la acción? Obvio, pues si es delito de homicidio simple. Segundo requisito, que existan elementos de comisión suficientes de que el señor sea autor o cómplice, digo que él es el autor. Segundo, Tercer requisito, digo que la pena sea mayor a 1 año. Claro, pues no le estoy diciendo que es homicidio simple y la pena es de 10 a 13. Y cuarto requisito, que las medidas alternativas no sean suficientes como para tener presente al procesado dentro del juicio, que no son suficientes para garantizar que este proceso tenga un feliz término, pues, ¿no? Entonces, esos son los requisitos, dice. Por lo tanto, pido la prisión preventiva. No, eso no se hace. Por eso yo he dicho siempre, ya ni siquiera quiero escuchar a jueces eminentemente legalistas, para nada. Si usted no está preparado como juez, ¿no? Y si hablamos en materia penal y tiene un conocimiento jurídico científico de lo que es el derecho penal, creo que usted no está capacitado para aquello. y se puede evidenciar eso en la práctica, que existen jueces demasiado legalistas, los cuales prácticamente, diríamos, son un riesgo ya en la práctica de la justicia penal como tal, y vemos los desfases y también las falencias que existen, porque vemos unos análisis bastante vagos, diríamos así, ya en lo que sentencias, porque diríamos que no responden a la nueva realidad del derecho penal y también al Estado constitucional de derechos y justicia. Ahora hay un nuevo proyecto de ley que está en trámite y que es de carácter económico urgente. La Asamblea tiene que aprobarlo en 30 días. Ya creo que va recurriendo 15 días ya. Tienen pocos días para tratarlo y ahí están proponiendo algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Espero que lo traten bien, que dicten normas sabias con el fin de garantizar, en este caso, la paz social, que se ha venido a menos en los últimos tiempos. Es decir, hay alteración del orden social, ¿no? Es decir, que hay un incremento de la delincuencia tanto común, así como el crimen organizado nacional e internacional. Por eso deben haber reglas claras con el fin de poder combatir aquello. Entonces allí se está proponiendo, hablando de la prisión preventiva, dicen que en cuanto a delincuencia organizada, pues va a ser la prisión preventiva no de excepción, sino la regla general. Están proponiendo. Entonces los señores legisladores tienen la responsabilidad de analizar bien, dictar una ley sabia y que definitivamente permita o sea uno de los mecanismos, un aporte, porque la ley no es todo, pues eso es no ve que es un problema integral. Pues no es solo la ley. O sea, necesitamos capacitar a jueces, a fiscales, a Policía Nacional, a Fuerzas Armadas,
dictar políticas públicas genéricas con el fin de mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos y también dictar políticas públicas criminológicas para combatir una delincuencia organizada nacional e internacional. Entonces no es nada simple. Por lo tanto, pienso que ellos van a analizar correctamente pues, y dictarán esa norma que estará pronto vigente y que una vez que esté vigente la analizaremos como abogados, como juristas, para dar el criterio que debe conocer, Pertinente. que debe conocer la gente y también los abogados, el libre ejercicio y los demás que tienen esta noble profesión. Doctor, una pregunta. Respecto a lo que usted ha señalado y también es una curiosidad de la ciudadanía que también nos escucha a través de este espacio académico, el desarrollo, el inicio y el desarrollo del proceso penal. Es decir, muchas veces las personas no conocen qué es la noticia del delito, cómo inicia el proceso penal, cómo deben estar ellos pendientes de fiscalía, también el rol que ejercen sus abogados, el rol que ejerce la fiscalía, el rol que ejercen los jueces. Este tema es muy desconocido por la ciudadanía y muchas veces ellos incluso no pueden ver falencias de los profesionales que les rodean porque exactamente desconocen del tema, ¿no? Y entonces a través de estos espacios es propicio para poder llegar a cada uno de ellos y explicarles. Entonces, debemos partir de algo general. En el Ecuador existe un Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 10 de agosto de 2014, pero que durante este tiempo, hasta la presente fecha, ha sufrido varias reformas. Pues lo que necesitamos saber es que este derecho penal es el que regula los tipos penales, todas las conductas. Entonces, vamos de algo general. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Y como hoy queremos hablar de los delitos, tenemos que diferenciar. Entonces, hay dos clases de delitos. Hay unos delitos del ejercicio público de la acción y unos delitos del ejercicio privado de la acción. Entonces, para poder explicar ahora, solo nos vamos a referir a los primeros, es decir, a los delitos del ejercicio público de la acción, donde el fiscal es el titular del ejercicio público de la acción y él es el que tiene que hacer una investigación objetiva, es decir, investigando en este caso de manera global, buscando elementos de comisión de cargo y descargo, cumpliendo exactamente lo que dispone ese principio que es no solo legal, sino constitucional y supranacional, que es el principio de objetividad. Entonces, si alguien comete un delito, regresemos al ejemplo desde hace un momento que dijimos homicidio simple, una persona aquí en la avenida, esta avenida que estamos, que es la Teodoro Gómez, con un revólver, saca un revólver y le da un balazo a la víctima y le ocasiona la muerte. Entonces, si llamamos nosotros inmediatamente a la policía, ¿no? Y viene y procede a la aprehensión de la persona que cometió esa infracción, entonces ellos van a actuar con un procedimiento. Pero si no vienen pronto, nosotros como personas que hemos visto sobre la comisión de ese delito, también tenemos la facultad de aprenderle a ese sospechoso. No podemos dejarle que se vaya, está cometiendo un delito grave. Pues la ciudadanía tiene que colaborar también. Porque si no colaboramos, entonces todo el mundo va a seguir cometiendo más delitos y nadie le importa nada. No, tenemos que actuar como una comunidad, Y como eso un falta país, aquí, y eso como falta una aquí en nuestro sociedad país. organizada. Y eso falta. Vemos una desorganización dentro de los barrios, las ciudades, las provincias, que cada uno vive su vida de una forma individual y creo que es momento de vivir desde la colectividad, preocuparnos del otro y creo que así vamos a construir una mejor sociedad. Entonces supongamos que nosotros le aprendimos el delito flagrante a ese señor antes que se corra. Pues vienen los policías, llamamos inmediatamente a la policía y la policía viene. Nosotros le entregamos, le decimos que el señor es el autor de esta muerte de esta persona, que está aquí ya ha fallecido. Y le entregamos al señor aprendido. Entonces, ¿qué hacen? Muy bien, gracias, señores ciudadanos, por colaborar también con la seguridad ciudadana. Ellos le leen sus derechos constitucionales, le dicen usted queda privado de su libertad y le llevan. Le llevan a un centro médico, le hacen el examen médico para que diga que después no lo han pegado y lo han torturado, ¿no? Ujú. Lo deja en el retén, elabora su parte policial y el parte policial lo deja en la fiscalía. El fiscal inmediatamente dice, señor juez, haga el favor de señalar día y hora para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Verá que tengo un aprendido y la aprehensión solo dura 24 horas. Claro que en otros casos dura 48,
son de carácter excepcional. Por ejemplo, si lo aprendo en un lugar de difícil acceso y está en frontera, y, pues no puedo hacer, desde este momento le aprendo. Entonces la ley prevé, dice, no puede ser solo en 24 horas que se haga la audiencia y si no, el señor tiene que estar libre. O sea, en esos casos ha determinado 48. Y también por caso fortuito, fuerza mayor, también ha extendido las 48 horas. Y si hay persecución ininterrumpida, también es 48 horas. Antes era 24. Claro. Ahora la persecución también es 48. También algunas de estos asuntos creo que van a hacer una reforma también en este proyecto de carácter económico que está en la Asamblea Nacional. Muy bien, entonces el fiscal, una vez que ha pedido al juez que señale día y hora para que se lleve a cabo esta audiencia, es la primera audiencia con la que se va a iniciar el proceso penal. Entonces la pregunta es, ¿puede iniciar un proceso penal un juez sin que llegue la noticia crisis y sin que un fiscal vaya a formular cargos? No. El juez en un delito del ejercicio público de la acción nunca puede iniciar un proceso penal. Él no tiene esa competencia. ¿Quién tiene esa competencia? Van a decir, no, el fiscal no tiene competencia. Él tiene atribuciones, facultades. ¿Quién tiene esa facultad? El fiscal. Entonces yo convoco, usted convoca como juez, porque yo nunca más en mi vida creo que voy a ser juez. Ya no quiero nunca más en mi vida ser juez, ¿no? Usted va a ser el juez, yo soy el fiscal. Le digo, vengo a la audiencia. Usted dice, ¿sí están los sujetos procesales? Sí. ¿Quién certifica eso? El secretario. Entonces se declara instalada. Doctor Benavides, ¿usted es el fiscal? Sí, hable. Entonces yo hago referencia a la noticia de crímenes, que en este caso es el parte policial. Y ahí está indicando qué es lo que se cometió, cuándo se dio ese hecho y desde cuándo está prendido el señor. Dice, sí, está prendido 10 horas ya. Entonces estamos dentro de las 24 horas para hacer esta audiencia. Por lo tanto, le pido, señor juez, que declare que este hecho es flagrante y que la aprehensión del señor que está aquí es legal y constitucional. Eso, señor juez, haga el favor. Luego el juez dice, pues, ¿qué dice el abogado del sospechoso? Y él puede decir lo que quiera, ¿no? Hace su defensa y luego el juez que decide se declara de flagrante este hecho y también de legal y constitucional la aprehensión del sospechoso Juan Pérez que está aquí en esta sala. Señor fiscal, tiene nuevamente la palabra. Estamos en esta audiencia, que es una audiencia muy simple, pero es bonita, ¿no? Porque en base a esta audiencia se puede iniciar un proceso penal. ¿Y puede iniciar un proceso penal por escrito? Nunca, pues, porque estamos en Ecuador en materia penales y en materias no penales tenemos vigente Oralidad. un sistema oral, que en materia penal se llama sistema acusatorio oral adversarial. Ese es el sistema que está vigente en Ecuador en materia penal. Entonces el fiscal va a hacer referencia al hecho, va a hacer referencia a los elementos de convicción para establecer el delito, a los elementos de convicción para establecer la participación del sospechoso que está aquí. Luego dice, sin pedirle permiso al juez, nada, porque el juez no tiene que ver absolutamente nada. Esa es decisión del fiscal. Por mi propia cuenta, juez, inicio instrucción en contra del señor Juan Pérez, por ser el autor directo del delito de homicidio simple, tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Esta instrucción, por ser un delito flagrante, durará 30 días, señor juez. En ese Y momento, aquí, en este momento, le voy a pedir las medidas cautelares. Eso sí es de su competencia, señor juez. ¿Y cuáles son, señor fiscal? Pues, en este caso, seguro que le va a pedir la prisión preventiva, con la fundamentación que ya dije al inicio de esta intervención. Y el juez, de manera motivada, ampliamente motivada, ordena o no ordena esta medida cautelar llamada prisión preventiva. Pero si él dice que no es conveniente, no es necesario, no es proporcional, no hay peligro de fuga, entonces puede decir, sí se cumplen los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, pero no amerita que se ordene esta medida extrema. Consecuentemente, voy a dictar las siguientes medidas alternativas. Y le pone, y efectivamente puede dar mayor resultado, ¿no? Si usted es una persona que por primera vez está metido en este asunto de carácter penal, tal vez fue por una desgracia, ¿no? Entonces dice, vamos a ordenar que se presente periódicamente los días lunes, miércoles y viernes en horas hábiles en la fiscalía, donde usted, señor fiscal, es decir, pasando un día, presentación periódica ante la autoridad competente. ya.
Segunda medida, prohibición de salida del país. Oficio de migración. Por si acaso quiere irse del país. Y tercera medida, bueno, pueda que se vaya. Dice que este pobre que tiene que trabajar porque tiene una familia. Entonces, le vamos a poner un dispositivo electrónico. Policía Nacional encargado de monitorear, le vamos a permitir que solo esté o pueda circular libremente por el perímetro urbano de la ciudad de Ibarra, porque él tiene su trabajo y él tiene su domicilio. Esas tres medidas alternativas son más que suficientes para no tenerle preso a una persona. Pero si es un individuo que tiene, bueno, es muy complicado el asunto, ¿no? A lo mejor este señor no es que quitó la vida a uno, quitó la vida a 50. Es como quiere que le tenga libre, ¿no? Que es un peligro para la sociedad. Si lo dejo libre, a lo mejor mañana mata a otros 50, los debo ordenar la prisión preventiva. Entonces el juez tiene que ser una persona, primero conocedora del derecho y luego actuar con su conciencia y frente a la realidad de un hecho que me toca, en este caso, poner una medida cautelar y que tiene que ser la apropiada, ¿no? Con el fin de garantizar que, primero, que existe un resultado positivo en este juicio, en la comisión de este delito de homicidio simple que hablábamos. Y segundo, que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, confíe en la justicia, pues. Si Ese, confía el pueblo, entonces sí, la justicia está funcionando bien. Pero si no confía, pues entonces tenemos un problema grave. ese es uno de los grandes problemas que existen en la actualidad, porque las personas no están confiando en la justicia y dicen, ah, no vamos a denunciar, o si es que incluso le han aprendido en delito flagrante, no es que ya va a salir libre el aprendido, no, el juez se ha de haber vendido, el fiscal no ha de haber hecho bien las cosas, y esa es la percepción ciudadana que existe en este momento. Y es una preocupación y es lamentable a la vez, porque debería existir una confianza en el sistema de administración de justicia del Ecuador, pero existe una percepción ciudadana que dice lo contrario. Ante esto también es importante destacar que no solo hablamos de delitos flagrantes, sino también de delitos no flagrantes. Y aquí hay una situación, la investigación previa, pero la investigación previa no es una etapa del proceso penal, sino es una fase preprocesal, como se dice en las aulas de clase de derecho penal. Entonces, aquí es importante explicar, estimado doctor, respecto a la investigación previa, sus límites y garantías. ¿Qué nos puede decir respecto a ello? Entonces, en los delitos flagrantes también, yo en calidad de fiscal pido la audiencia, que dije hace un momento, que se llama de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Voy a la audiencia y supongamos que se trata de un delito de lesiones y es un Viernes Santo. Entonces, al médico legista le digo, haga el examen médico legal porque ese elemento de comisión necesito para irme a la audiencia. Total que el médico legista no se asoma y no tengo esa experticia. Y me voy a la audiencia de calificación de planes y formulación de cargos. ¿Cómo sería un irresponsable, un fiscal irresponsable iniciar una instrucción? Porque no sé, a lo mejor si la incapacidad me dice que es de 3 días, no ha sido delito, ha sido una contravención. Y si la incapacidad es de más de 3 días hasta 30 días, pero si ha sido delito del ejercicio público de la acción, perdón, privado de la acción. Por lo tanto, el fiscal no tiene que intervenir ahí. Claro. El señor vaya y presente la querella. Pero si pasa de 30, es decir, de 31 hacia adelante, ha sido un delito de ejercicio público de acción. Pero como no tengo este elemento de convicción que es la esencia para este delito, para ver si inicio o no inicio, entonces dejo una investigación previa y le digo al juez, bien puede ponerle libre al señor. Inicio la investigación previa. Entonces, hasta en delitos flagrantes se puede hacer aquello. Y si son delitos no flagrantes, la noticia criminis llega por una noticia criminis diferente. Ya no va a llegar por un parte policial. Por una denuncia. Generalmente va a llegar a través de una denuncia. ¿Y quién puede presentar la denuncia? La víctima. Y si es un menor de edad la víctima, pues su representante legal. O puede presentar una denuncia a cualquier persona que conozca sobre la comisión de un delito de ejercicio de publicación. Y puede hacerlo de manera escrita, con firma de abogado, o puede ir directamente a la fiscalía, ¿no? De manera verbal, y el fiscal tiene que reducirle escrito. Ahora, si presenta una denuncia, ¿el denunciante tiene una responsabilidad en este proceso penal o nada? Simplemente si yo presento la denuncia y no me importa qué es lo que pase. Se reconoce la denuncia La como tal, denuncia como tal. ¿no? Entonces ya reconoce, pero ¿qué responsabilidad puede devenir en el futuro? O nada, presenta la denuncia, yo vi que se cometió un delito, pues denuncio. O yo Puedes, soy la víctima y puede denuncio. ser calificada como maliciosa y temeraria la denuncia en caso de que haya sido presentada de mala Muy fe. bien, entonces, si se archiva la investigación,
el juez tiene la obligación, en el momento de archivar, de calificar si esa denuncia es maliciosa y o temeraria. Si dictan sobreseimiento, la obligación no de declarar malicioso y temerario, de calificar si es o no malicioso o temerario. Si dicto sentencia ratificando el estado de inocencia, en igual condición, tengo que pronunciarme sobre aquello. ¿Y qué es la malicia? ¿Y qué es la temeridad? Entonces, la malicia da lugar a un juicio penal. Ah, con que denunciaste, me denunciaste a mí y no probaste nada de lo que me denunciaste, ¿no? Por lo tanto, te va a hacer un juicio penal. Y esa es una conducta que está tipificada y sancionada en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entonces, es la malicia, ¿cierto? La temeridad da lugar a un juicio civil para seguir daños y perjuicios. Usted no me puede decir lo que quiera. Usted responde. Claro. Es Entonces, importante que la ciudadanía tome la seriedad del caso. entonces, en este caso, como voy solo con la denuncia, el pobre fiscal dice, tome la denuncia. Pero no sé nada. ¿Cómo sé que, cómo inicio un proceso penal? No puedo iniciar un proceso penal por nada del mundo. Entonces digo, voy a iniciar una investigación previa. Digo, ha llegado a mi conocimiento tal noticia, crímenes como este es un delito de ejercicio público de la acción, inicio investigación previa y ordeno la práctica de las siguientes diligencias para el esclarecimiento de lo denunciado. Entonces sigo investigando y ahí busco entonces elementos de comisión de cargo y descargo. A lo mejor dicen que sí hubo el homicidio simple aquí. Denuncian ese hecho, ¿no? Con una denuncia. Pero total que investigo bien y el señor ha actuado con una excluyente de la antijuricidad, es decir, en legítima defensa. Entonces tengo que investigar aquello, pues. Claro. Entonces, ¿eso puedo dar con qué? A través con una experticia de audio, video y afines, en este caso analizando las cámaras del ECU 911. Ahí va a estar cómo realmente se dio el hecho. Total que el que murió primero llega y con un revólver así y le da un tiro y le pasa llevándole la mitad de la oreja. El otro saca un cuchillo y le da una cuchillada. ¿Es legítima defensa o no? Claro. Obvio, pues que es legítima defensa, ¿no? Entonces, eso tiene que investigar bien el fiscal. No todo lo que llega a conocimiento del fiscal va a decir tengo que iniciar el proceso penal. Entonces, de las 100 que le tocó, o de las 1000 que le tocó en este año de investigaciones previas, a lo mejor unas 15, unas 20 iniciará el proceso penal. Las demás tendrá que pedir el archivo, porque unas no han sido delitos, otras tienen dificultades para la investigación y otras simplemente no hay elementos de convicción suficientes como para poder iniciar una instrucción. ¿Cómo quiere que inicie? Entonces tengo que pedir el archivo ante un juez competente. Es la otra forma en este caso, no de iniciar un proceso, sino de iniciar un preproceso, que es la investigación previa. Pero si ya tengo los elementos de convicción, tanto para establecer el delito como la participación del sospechoso, porque no es procesado todavía, entonces le digo, señor juez, ahí le mando un oficio. Señale día y hora para la misma formulación de cargos. Ya no es de calificación de flagrancia, porque no es flagrante, sino para formular cargos. El juez me señala y sigo el mismo trámite de la segunda parte de la audiencia dicho anteriormente. Es decir, usted tiene que actuar como fiscal, hacer referencia al hecho, los elementos de convicción, ¿no? Para establecer el delito, la participación del procesado, inicia la instrucción por el delito tal, tipificado en tal artículo, y luego pide las medidas cautelares que usted quiera, tanto personales como reales. Y el juez tiene esa competencia para poder decir si es factible lo solicitado por el fiscal o no es factible. Pero siempre hay que cumplir con el principio de qué principios deben cumplirse en una audiencia. Primero, inmediación, la relación directa de los sujetos procesales con el juez. Perfecto. Contradicción. Pero si el fiscal está pidiendo prisión preventiva, el abogado también tiene que decir algo, pues, si no, ¿cómo se cumple el principio de contradicción? Hable abogado defensor del procesado. Y si hay la víctima, también hay que darle la palabra al abogado de la víctima. Ese es un principio. Y el otro principio es de concentración. Una audiencia tan pequeña, dice, no la suspendo, la califico de flagrante y mañana vamos a ver si se me pasan las Ahí 24 está. horas, si es delito flagrante, entonces se fría todo. Tengo que actuar en este momento. Un solo Ese acto. se llama principio de concentración. De aquí sale humo blanco. Al final, habemos papa o no habemos papa. Así es. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que está sucediendo dentro de los procesos penales en el Ecuador? Vemos que hay algunas falencias respecto a fiscalía, también vemos a ciertos jueces que no actúan de una forma ética y hemos visto
cómo también se ha favorecido la delincuencia organizada de decisiones ilegítimas de parte de las autoridades, en este caso los jueces, ¿no? Quienes muchas veces no han, no, de alguna manera, no se han pronunciado en pro de la ciudadanía. Hemos visto también que existen fiscales que no tienen un mínimo de objetividad. Estos temas nos están generando un llamado de atención y cuál es su reacción o qué nos diría respecto a ello. Bueno, el primer punto es que debe garantizarse la seguridad jurídica. Y para garantizarse la seguridad jurídica tenemos que tener leyes que estén vigentes, que sean claras, precisas, no confusas, ¿sí? Y que permitan, en este caso, atacar a la delincuencia, ¿no? Y garantizar la seguridad a todos los ciudadanos que vivimos en este país. Eso es lo primero, entonces, normas claras para garantizar esta seguridad jurídica. Usted no me puede cambiar en cada año, cada medio año, las reglas del juego. Las reglas tienen que Claras. de mediano y largo plazo. No me esté reformando cada 8. Y una vez hago una reforma integral, de acuerdo a la realidad socioeconómica, política y en este caso el grado de delincuencia que existe en este país. Haga bien ese Código Orgánico Integral Penal. No le ponga parches cada que usted quiere. Así no tiene que ser. Entonces, eso nos garantiza ¿qué? Seguridad jurídica. Y luego necesitamos entonces tener fiscales que sean competentes, probos, ¿no? Con experiencia, y si no tienen experiencia, con conocimiento del derecho penal, que entiendan claramente lo que es la imparcialidad, la independencia, la objetividad, ¿no? Entonces, cuando haya elementos de comisión, pues el fiscal tiene la obligación de iniciar la investigación previa y luego el proceso penal. Pero si no hay, le denuncian que un señor ha firmado una promesa de compra-venta y el señor que entregó los $10,000, el señor, o sea, no están cumpliendo con ese contrato. Por lo tanto, el promitente comprador dice, me ha estafado y presenta una denuncia en la fiscalía. ¿Cómo hacer estafa eso? El fiscal tiene que ser totalmente objetivo, pues. Eso es un asunto meramente civil, imposible que se convierta en penal, pues. Y eso Entonces, se ve en la práctica. hay que poner una regla entonces allí, ¿no? Quien actúa con estas argucias, con estos argumentos falsos, denunciando cosas que no son penales y las convierte en penales, ¿no es cierto? Yo creo que debe haber una regla con el fin de sancionar a esos profesionales que están actuando con ese comportamiento desleal. Debería haber en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial, para que sean sancionados por el Consejo de la Judicatura como órgano administrador de la función judicial. Luego necesitamos jueces también que tengan, primero que sean designados en un concurso transparente a vista y paciencia de todo el mundo, no a escondidas, para que sean los y las mejores juristas del Ecuador, especializados en cada una de las materias, los jueces que vayan a administrar justicia en este país. Y luego de eso es suficiente, bueno, hay un cursito que es obligatorio después de ganar el concurso, que debe hacer en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. Pues les dan unas clases de eso y les dan una prueba. ¿Es suficiente? Es totalmente insuficiente, pues. Entonces la capacitación de jueces, fiscales y Es demás operadores de justicia permanente. tiene que ser continua y permanente, con el fin de que estén actualizados. Y no en la ley, pues. La ley, desde que yo estaba en la escuela, aprendí a leer y puedo leer cualquier ley, pues. Cualquier niño que ha salido de la escuela o esté en la escuela sabe leer. Entonces eso no es el derecho penal. El derecho penal es todo lo que dije al inicio de esta intervención. Entonces usted me da un criterio jurídico de lo que dice tal autor, usted tiene una concepción amplia de lo que es una figura jurídica que puede ser, por decir, la detención para fines de investigación. Si digo, no, vean lo que dice el código. Oiga, eso no es nada. Pues a los estudiantes en las carreras de derecho les digo, si usted viene un profesor y le enseña solo a leer la ley, vea eso, yo creo que usted mismo puede leer la ley en su casa, no necesita venir a la universidad. Aquí tienen que enseñarle el derecho desde el punto de vista científico. Si no le enseñan, usted tiene la obligación de poder exigir eso al profesor.
Pero eso no pasa en la realidad. Entonces también hay una responsabilidad en las universidades a través de las facultades de jurisprudencia, escuelas de derecho. Porque si de allí no se hace una, una formación integral, yo puedo saber mucho el derecho penal, enseño todo, como ciencia y todo, pero eso es la mitad. La otra mitad es, hay que educarle a este señor que sea un excelente ciudadano, que sea una persona con valores, ¿no? Pues que no vaya a hacer cosas irregulares dentro de la administración de justicia, como abogado, como juez, como fiscal, en la forma que actúe, que sea una persona creíble, Integran, integral, transparente, proban. proba. Entonces, de esa forma creo que vamos a ir mejorando la administración de justicia. Pero como una de las políticas públicas, decía en una intervención en la Universidad Central, es la política pública educativa para cambiar la conducta y para poder atacar el crimen organizado y el crimen común en Ecuador. Como política no criminológica, sino como política genérica, una política educativa. Entonces necesito desde el jardín de infantes, desde la casa que usted cuando nació, le eduque a su mamá, su papá, luego en el jardín, en la escuela, en el colegio y también en la universidad. Pero para eso necesito una generación entera. Necesito 25 años para cambiar la mente de las El chip personas. de las personas. Entonces es una política pública que necesitamos que el gobierno la emane lo más pronto posible, la construya con expertos. Es que nos encontramos ante una serie de desafíos, incluso la ciberdelincuencia que también está tentando contra la ciudadanía, que es otro tema que se ha ido ampliando en el estudio del derecho penal. Actualmente existen dos desafíos de la ciberdelincuencia, que es el anonimato y la transnacionalidad, y esto conlleva a que así existan convenios internacionales con entre estados como tal, pero también es importante que la ciudadanía esté preparada y sobre todo que jueces y fiscales estén capacitados para enfrentar a este enemigo como tal. Las dos cosas que voy a decir, ¿verdad? La legislación ecuatoriana, por lo tanto latinoamericana y mundial, está siendo insuficiente frente a los delitos cibernéticos que usted acaba de decir. Usted puede cometerlo desde Japón, desde China, de cualquier país del mundo. Usted no lo puede identificar al sujeto activo de la infracción. Entonces, ya en definitiva superó las fronteras de un país. Entonces necesitamos que, yo propondría ahorita, ¿no? Que en América, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, ¿no? Hagan unas normas penales que sean aplicables para todo este continente. A ver cómo nos va. Es decir, que el derecho penal esté internacionalizado. Yo creo que ese es el único mecanismo para podernos defender, sobre todo, de la delincuencia organizada internacional, ¿no? Y de Internacional. los delitos cibernéticos a los que hace usted referencia. Entonces, debemos ir pensando un poco más allá, no únicamente dentro de nuestro pequeño país. Entonces, Y más que creo todo que ahorita están posesionados los nuevos legisladores y tienen una gran responsabilidad. Si bien es cierto, no todos son abogados, no todos conocen de derecho penal, pero es importante que se dejen asesorar por expertos, que cuando sean las reuniones de las comisiones inviten a expertos y no inviten a personas que no conocen del derecho penal, hasta para que se puedan implementar las reformas necesarias. Porque claro, podemos tener algunos legisladores, pero a la hora de tener resultados, pocos resultados tenemos, ¿no? entonces usted lo ha tocado un problema que se lo puede palpar, ¿no? Si yo soy asambleísta, yo no necesito a lo mejor ser abogado, ¿de acuerdo? Pues la Constitución y la ley no nos dice que sean abogados todos los que sean legisladores. Cualquiera puede ser, incluso hay jóvenes de 18 años que hoy son asambleístas. Está bien, pero lo que usted dice es cierto. Vea, quiero hacer este proyecto de ley, quiero hacer estas reformas. Envío oficios, invitaciones a los expertos. Oiga, ¿cómo concibe? ¿Cómo debemos cambiar esto? ¿Cómo debe estar en la ley esto? Se asesora bien, ¿no? De los grandes expertos. Incluso si es que quiere viajar fuera del país, se va donde me hubiese gustado mucho, ¿no? Mucho me hubiese gustado que algunos legisladores vayan, por ejemplo, a conversar antes de la muerte de Klaus Rossini. Hubiera sido maravilloso. Llevándoles temas concretos. Esto queremos poner para combatir la delincuencia organizada internacional. Sí. ¿Qué criterios más buenos que les hubiese dado ese señor? Que es un brillante ¿No? escritor del derecho penal Y así que hay muchos ha marcado. brillantes a nivel mundial que pueden hacerlo.
Pero también hay expertos nacionales que están en la práctica diaria y conocen sobre el derecho penal y, en definitiva, pues son los que deben ser consultados para una orientación adecuada. Y el otro punto es un artículo que solo se me vino a la mente, creo que es unos 2, 3 meses, sobre el control de la imputación fiscal. Entonces, el fiscal, supongamos que en este delito de homicidio simple que pusimos hace un momento, va a la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. La flagrancia, el juez dice, es flagrante y es legal y constitucional la aprehensión del sospechoso. Y va a formular cargos el fiscal. Y el fiscal dice, formulo cargos en contra del señor Juan Pérez, que está aquí, que es el sospechoso, por el delito de homicidio culposo. Pero si le dio un tiro en la cabeza, homicidio culposo, no fue por accidente. Él le dijo, desgraciado, por fin te encontré, y de frente le da un tiro. 10 de la mañana. ¿Qué es eso? Homicidio simple, pues. Claro. Es un homicidio doloso, no puede ser culposo, pero dice inicio, instrucción en contra del señor procesado por el delito de homicidio culposo, Es una locura. tipificado y sancionado en tal artículo del Código Orgánico Integral Penal. El juez no tiene potestad de decirle ni sí ni no en Ecuador. Nada. Debe saber. Y el fiscal dice, yo soy el titular, no tengo que estarte pidiendo permiso a ti. Yo soy el titular de la Dirección Pública de Elección. No te puedes pedir permiso a ti. Yo quiero iniciar por ese delito y punto. Pues dice, bueno, lo que vos quieras. Entonces no tiene que ser así. Tiene que haber el control de la imputación fiscal. Usted como juez dice, usted me llama la atención, oiga, fiscal, pero ¿cómo fue el hecho? A ver, repite el hecho, bonito, pues. Ya se pone más enérgico. Claro. Dice, la víctima estaba caminando por la calle, por la avenida Teodoro Gómez de la Torre, viene y le dice, con que no me pagas la deuda, ¿no? Saca un revólver, le dice, te voy a matar y le da un disparo cerca del corazón. Esto no puede ser culposo por nada de mundo. Eso, entonces, le hace repetir eso, dice, eso es culpa, entonces ahora sí, señor fiscal, defíname lo que es culpa y lo que es dolo. Entonces no ha sido, pues, homicidio culposo, señor. Impute bien. Yo soy el que estoy haciendo el control de la imputación fiscal. Eso no existe en Ecuador, pero sí existe en otros países y en países desarrollados. Pero Eso se concuerdo. puede aplicar en las próximas reformas. De alguna manera se podría Totalmente. controlar la actuación de los fiscales, que muchas veces o son cómodos o el tema de la corrupción está rondando cerca de su ambiente como tal, ¿no? Y eso es palpable en algunas actuaciones de ciertos fiscales que están en el desempeño de sus funciones y que muchas veces dejan mucho que decir, ¿no? Vamos a terminar este programa académico con el doctor Mer Benavides. Quiero darle las palabras finales para las conclusiones y también para que deje alguna recomendación en especial. Y con eso estaríamos terminando el podcast de Academia, Debate y Sociedad. Yo le agradezco a usted, es un colega y fue mi estudiante de la Universidad Católica de Ibarra. Le felicito que usted haga este tipo o saque este tipo de información de expertos con el fin de que orienten a la ciudadanía y eso va a permitir enriquecer el conocimiento no solo de los juristas, sino del pueblo en general. Entonces esto hay que hacerlo de manera regular, ¿no? Y formar parte de ese grupo académico con el fin de ir mejorando sobre todo la administración de justicia en materia penal. Yo le agradezco infinitamente, le tengo mucho aprecio, mucha consideración y le digo con conocimiento de causa, usted fue un excelente estudiante cuando yo fui su profesor. Y hoy entiendo, pues no le he visto litigar, pero entiendo que debe ser un buen profesional. Muchas gracias, Felicitaciones, doctor. siempre siga adelante. Gracias, doctor. Muy bien por las palabras que me ha dirigido en este momento. Estamos contribuyendo a la sociedad a través de estos espacios académicos. Queremos dar algo al país, dar esa contribución. No se trata solo de generar honorarios y estar todo el día con los clientes, sino también poder llegar a la ciudadanía y decirles que así funciona el derecho penal, así funcionan las otras ramas del derecho y cómo nos relacionamos en los diferentes materias, aspectos con otros profesionales, que esto también influye, hacer un análisis multidisciplinario y decirles, vamos solucionando los problemas de nuestro país
no solo depende de las autoridades, sino también depende cada uno. Bajo esta premisa, muchas gracias por acoger esta invitación y hasta una próxima oportunidad. Les invitamos a seguir este podcast en el canal de YouTube y también en Spotify, como también a revisar en la página web www.academiadebatesociedad.com. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.